Bendiciones para todos y para todas. Un gusto y una alegría volver a estar compartiendo este espacio de nuestro encuentro bíblico unido. Como lo habíamos anticipado en la vez anterior, volvemos otra vez a recibir la alegría que Dios nos regala de que la reverenda Maritza Rosas Hernández, Maritza Isabel, esté con nosotros en esta ocasión. Y vamos a dar seguimiento, vamos a seguir ahí hilando con el libro de Esther. La vez pasada nos quedamos un poquito más en el capítulo 1. Hoy con toda probabilidad vamos a estar viajando por otros espacios del texto. Así que queremos que usted aproveche esta oportunidad que el Señor nos brinda. Estoy otra vez junto a mi hermano y amigo el reverendo Carlos Negrón. El abrazo para todo el mundo que nos está viendo y particularmente para las congregaciones de Puerto Nuevo, Sonadora y La Central. Sería bueno, y así lo vamos a hacer, que en estos primeros minutos le vamos a pedir a Maritza, para beneficio de todos y de todas, los que lo vieron y los que no lo vieron también, que podamos resumir bien sucintamente, bien brevemente, cuáles fueron algunos elementos bien puntuales que discutimos la clase pasada, el encuentro pasado, y que eso también nos sirva de puente para el diálogo que vamos a desarrollar en esta tanda de hoy. Maritza. Sí, saludos hermanos, sí, saludos hermanos y hermanas y saludos a mis compañeros. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1 del libro de Esther, donde la reina Vasti es llamada por el rey, quien ha estado ofreciendo un banquete al pueblo por 7 días, y él quiere mostrar la belleza de la reina Vasti. Y Vasti se niega a acudir a ese llamado del rey, y eso provoca que todos las personas que estaban allí presentes, especialmente le llama sabio, ¿verdad?, los funcionarios, los ayudantes del rey, el rey le dijera que vamos a hacer con lo que hizo Vasti, y ellos le recomiendan que ella sea destituida como reina y que se decrete que se envíe a todas las provincias del reino ese decreto del rey diciendo que toda mujer debe respetar a su marido. ¿Por qué? Porque lo que había hecho Vasti se convertía en una amenaza para todo ese sistema patriarcal, ¿verdad? Y cuestionaba todo ese sistema, y ellos pues se preocuparon porque dijeron, si todas las demás mujeres se enteran de lo que Vasti hizo, de desobedecer al rey, de pecar contra el rey, como dicen otras versiones, de haberlo ofendido, pues van a hacer lo mismo con sus maridos. Así que el sistema entra en crisis y se hace ese decreto para protegerse y para advertirle a las mujeres que se atrevan a hacer lo mismo que la reina, pues eso conlleva unas consecuencias. Así que, ¿verdad? Eso en términos generales es lo que nosotros dialogamos. También estuvimos haciendo unas pequeñas exégesis, ¿verdad?, de todo el contexto que había en ese momento allí en Persia. Así que, ¿verdad?, a mí me parece que una parte vital e importante de este texto es esa decisión, lo que tú decías la semana pasada, esa decisión de Vasti de sacudir el sistema con su decisión, ¿verdad?, con su acción. No es solamente una decisión, porque tú puedes decidir y no hacer nada, pero ella actúa y ella expone su propia vida, ¿verdad?, sabiendo que desobedecer al rey podía conllevar la pena de muerte. Y ella dice, no, basta ya, ¿verdad? Basta ya, yo no soy un objeto, no soy un trofeo, no soy una riqueza más del reino, yo soy un ser humano y como ser humano tengo dignidad y quiero que se me respete, ¿verdad? Así que ella toma esa decisión, y a mí me parece que ese elemento de sacudir un sistema por la decisión valiente de esa mujer yo creo que es
parte de la riqueza que tiene ese texto, ¿no? De cómo nosotras las mujeres tenemos que cuestionar todo ese sistema patriarcal que nos ha acompañado a través de la historia y que ha afirmado la hegemonía masculina, haciendo que nos miren a las mujeres como inferiores, como incapaces de hacer unas cosas, como sometidas al poder de los varones y por ahí todas las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Así que a mí me parece que este texto nos enseña a que nosotras las mujeres tenemos que cuestionar las cosas, esos decretos que tú hablabas, absolutos, que se han afianzado en nuestra sociedad y que nosotras tenemos que enfrentarlo, confrontarlo, denunciarlo y luchar contra eso, ¿no? Porque lo que está en cuestionamiento es nuestra propia humanidad, nuestra propia dignidad. Decir que somos inferiores cuando nosotros somos hechura e imagen de Dios, ¿verdad? También todo ser humano, no importa quién sea, hombre, mujer, pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Así que a mí me parece que ese cuestionamiento es importante, buscando, ¿verdad?, haciendo una interpretación del texto para nosotros hoy, cómo las mujeres necesitamos cuestionar toda esa estructura, todas esas enseñanzas, todo ese sexismo, esas costumbres, ese lenguaje que muchas veces se utiliza para dominar a la mujer, para hacerle violencia a la mujer o para marginarla o discriminarla. Yo creo que algo importante también que esta historia nos hace ver es que ningún sistema de dominio, de opresión, de imperio, ¿no? Es un sistema, ninguno es eterno, ¿verdad? Ni tampoco es omnipotente, ¿verdad? Todo sistema, en este caso, ¿verdad?, este sistema que estamos describiendo de injusticia y de trato desigual, ¿verdad?, que refleja el texto, todo sistema de ese tipo tiene su fecha de caducidad. Cuando hay un ser humano, en este caso una mujer, ¿verdad?, que tiene el valor de afrontarlo, paga las consecuencias, ¿no? Las retiran, pero hay una persona valiente que se atreve a ponerse de pie, ¿verdad?, frente a eso y simplemente decir que no. Y yo quisiera también decir que cuando a ese sistema, ¿verdad?, a veces se le da un carácter sagrado, ¿verdad?, y religioso, que es lo que ha pasado con el patriarcado dentro de la vida de la iglesia. Vamos a ser honestos, ¿verdad?, de la iglesia cristiana en su historia, abrazamos ese sistema, ¿verdad?, de alguna forma lo hemos avalado y lo hemos mantenido y le hemos dado vida y le hemos dado respiración. Y entonces mucha gente a veces siente y piensa que ese es el orden divino, ¿verdad?, o que ese es el orden diseñado por Dios, ¿verdad?, y de alguna forma justifican entonces ese trato o ese maltrato, ese trato desigual en otros seres humanos y en este caso las mujeres. Y traigo eso simplemente para decir esta nota que me pareció interesante, ¿verdad?, mirando el texto y haciendo algunas lecturas sobre el texto. Un comentario que afirma que el día que el rey estaba alegre por el vino y que decide dar la orden para que traigan a Vasti para que pueda exhibir su belleza frente a todos sus amigos y toda la gente y el pueblo, es el séptimo día. Que estaba aquel rey. El rey estaba alegre y borracho. El séptimo día, precisamente un día que dentro de la tradición hebrea bíblica, allá en el libro de Génesis, es el día del descanso, es el día que recuerda el día que Dios descansa, ¿verdad? Allá en Génesis capítulo 2, y el día que Dios de alguna forma
termina de cumplir su victoria, vamos a decir, poderosa sobre el caos, ¿verdad? Sobre el desorden, y de alguna manera descansa de toda esa manifestación de lo que ha creado, ¿verdad? Y contempla complacidamente todo el ejercicio creador de su poder. Y miren qué interesante, que es en el séptimo día que esta mujer le dice a este rey, con algún tipo de referencia a lo divino, ¿verdad? O a ese sistema justificado no solamente social, políticamente, sino también religiosamente. Ese es el día que esta mujer decide decirle no a esa manifestación de poder, ¿no? De ese poder opresivo, de ese poder destructivo, de ese poder que margina, ¿verdad? Que discrimina y que minimiza la dignidad y el valor de los seres humanos, en este caso de las mujeres representadas en Bastilla. La vez anterior problematizábamos el asunto, también llevándolo precisamente a ese nivel más colectivo, para llamar la atención del hecho de que cuando el sistema en el que se vive es un sistema de dominación, como lo es ciertamente todo esto que hemos estado conversando Carlos, Maritza y yo, ese esquema de dominación se tiene que encontrar expresión en todas las instituciones para poder sostenerse. Exacto. Entonces, se construye una relación en ambas direcciones. Yo valido lo que tú haces a nivel doméstico y tú construyes tu vida a nivel doméstico a partir de este modelo opresor. Entonces, yo quiero insistir en eso, Mari y Carlos, porque demasiadas veces a la hora de examinar el texto bíblico y de examinar la realidad, la vemos de manera demasiado fragmentada para mí. Y yo creo que uno de los problemas que también existe en el lenguaje religioso es que el lenguaje religioso participa de ese déficit. Claro. Miren cómo la otra vez, y ahora lo volvemos a retomar, yo quiero volver sobre el asunto de que el decreto fue para todo el mundo. Y usted dice, bueno, para pobres y para ricos, y lo dijimos la otra vez, pero yo lo quiero enfatizar de nuevo. No es... Obviamente yo no soy mujer, pero le pido a Dios que me dé la sensibilidad, ¿verdad? Y ponga en mí el carácter de Jesús para que yo pueda entender las relaciones y el mundo que me rodea como Dios quiere que yo lo mire. Que es mi aspiración de vida, ¿verdad? Todos los días me levanto anhelando eso. Yo pienso, Maritza, y te lo digo a ti que eres mujer, yo pienso que el asunto con la mujer es que sus reivindicaciones es muy difícil, por no decir imposible, equipararlas con las de ningún otro grupo, porque en todos los estratos y en todas las experiencias y los frentes de vida que uno mire, la experiencia para la mujer nunca es igual, ni el peso cae de la misma forma que para el hombre. Alguien puede decir... Y eso va a depender de muchas cosas, no solamente el ser mujer, sino la etnia, claro, el nivel social. A eso, o sea, y a eso todo, también iba. Cuando usted habla, ahora que acabamos de ver el mes de febrero, y los que seguimos algo de los deportes en los Estados Unidos, estamos en este mes de febrero está en lo que se llama el Black History Month, por Martin Luther King. Sí. Cada vez que se habla de la lucha por los derechos civiles, es por coger un solo ejemplo, usted puede llevar eso a lo que usted quiera, como yo lo veo. No es lo mismo ser un negro en los Estados Unidos que ser una negra. Exacto, sí. Y ustedes dicen, bueno, pero los que son, sí, pues no es lo mismo ser un hombre negro pobre en los Estados Unidos que ser una mujer negra pobre en los Estados Unidos. O latina. Y entonces de ahí tú le sumas. Y por ahí le sigues. Y de ahí tú le sigues sumando, sí, dependiendo también de la respetabilidad o de la desviación de la práctica sexual de la persona. Exacto, ¿Ah? sí. Según sea la visión de la gente. Usted puede seguir categorizando eso, pero siempre va a encontrar que la presencia de la mujer está en todas esas esferas, en un nivel
en el que la vulnerabilidad, la fragilidad, el ataque, el peso social que reciben es mucho mayor. La palabra, pero eso, perdóname, pero eso tiene que ver con el hecho de vernos a nosotras como seres inferiores, pero claro, como hasta biológicamente, intelectualmente, físicamente, o sea, tiene que ver con que lo que es el más patriarcado débil, no funciona si no es con la cooperación de las propias mujeres. Pero muchas veces esa cooperación ha sido precisamente porque se les ha moldeado psicológicamente, claro, sí, a interiorizar su sentido de inferioridad. Claro, sí. Claro. Y por eso es que yo decía ahorita que eso hay que cuestionarlo. Claro. O sea, y tenemos que confrontarlo. Y ahí la educación es importante, ¿verdad? Así que bueno, sigue, si tú sigues tu pensamiento. No, pero ese es el punto, porque fíjate cómo todo eso también ha hecho tan difícil. Ahora nosotros vemos otro tipo de esfuerzo, gracias a Dios, en Puerto Rico lo vemos en otras partes, pero Marisa, por eso es que se ha hecho también tan difícil ver la construcción de una solidaridad entre las propias mujeres. También, en muchas instancias, en muchas instancias. Yo estoy seguro que cualquier persona responsable y seria, honesta intelectualmente, puede decir que en su propia crianza hubo unos esquemas de ese tipo de patriarcado con las manifestaciones del paternalismo, del sexismo, que las vivió en su propia crianza. ¿Cuántos de nosotros? Sí. Y quienes en muchas ocasiones han refrendado esas mismas ideas. No solamente la figura masculina, sino la figura femenina. Esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que me guste eso, lo que estoy diciendo es Estás describiendo. que entendamos que el patriarcado en estos casi 3 milenios que lleva ha funcionado y se ha perpetuado por la cooperación, por la colaboración de las mujeres que también han tenido que ver en ese proceso. Obviamente muchas de ellas han cobrado conciencia y han virado la tortilla, como diría Eliseo Pérez. Pero vuelvo y repito, ¿por qué? En buena medida, porque el propio sistema las ha moldeado nuestro entorno social de tal manera para inculcar y para canonizar ese sentido de inferioridad de la propia mujer. Aquí en el texto bíblico que estábamos hablando antes de comenzar a grabar, fíjense el uso de la palabra, del miedo que de momento, este pavor que le entra a los maridos por una revuelta imaginaria, ¿verdad? Miren, yo me reía, ¿verdad? Cuando pensaba en el texto, pues decía, cuán débil es el poder asumido y entendido de esta manera, que por la acción de esta mujer hay que crear toda esta legislación, y no solamente es crearla, había que copiarle los anales de derecho para dejarla para la posteridad. Miren todo lo que el texto dice, porque eso quedaba con carácter irrevocable. Por eso digo cómo se canoniza y cómo se normaliza. Pero la palabra que se usa ahí es una palabra, no vamos a entrar ahora, pero es una palabra, esa palabra marido, los esposos ahí como está, la palabra Baal es la palabra señor, la palabra dominador, como para decirnos que aquí solamente era posible el entender la dinámica de la vida familiar desde el enseñorearse del otro y de la otra en este caso, el mandar y el poseer. Y vuelvo a insistir, ese era el modelo que el rey quería que desde arriba se entendiera, porque el poder, ese poder quien lo ejemplificaba de manera más perfecta y más absoluta era ¿quién? Era él como el rostro del sistema. Para que veamos lo que decíamos ahorita, cómo es que el mismo sistema se protege para seguir perpetuando unas cosas, y por qué hay que hacer toda esa lista de cosas que tú decías frente a esos presupuestos, frente a esas afirmaciones, ¿no? Frente a esas premisas. Y ahí uno entiende, simplemente para añadir, que lo mencionamos para que la gente también lo pueda ver, ahí uno entiende entonces la insistencia en ese decreto, ¿verdad?, de que alcance todas las familias, todas las casas, todas las personas, que se haga en el idioma de cada cual en esas provincias, pero es el idioma de los Baales, ¿verdad? Para que lo entiendan de bien. los que están en el poder, para no que lo haya duda. entiendan bien y no haya duda, ¿verdad?
Así que es ahí donde precisamente, para que lo vean el texto, ¿verdad? Es que de eso es que estamos hablando, porque así mismo lo establece ahí la orden del rey. Sí, yo creo que un aspecto importante que tú estabas mencionando de cómo las mujeres también nos hemos metido en ese sistema patriarcal, ¿verdad? Y cómo Han interiorizado. lo muchas hemos veces. interiorizado. Me parece que los hombres necesitan también mirar qué es lo que significa para ustedes ser hombre, ¿verdad? También la cuestión hoy día se habla de nueva masculinidad. ¿Cómo ustedes pueden ser hombres quitándose, ¿verdad? Ese peso del patriarcado, diciendo yo no voy a ser parte de ese sistema, yo no voy a seguir afirmando manto del privilegio. eso mismo, ¿verdad? Gracias. Sí, el Tú manto del privilegio. Sí. Perdona que te interrumpa, mira la discusión que hay ahora mismo en los Estados Unidos, Mari, con el asunto del white privilege. Sí, claro. Y eso lo podemos, yo siento que lo podemos trasladar exactamente para este tema. Hay un, no, pero es que yo también estoy fastidiado, pero aún en tu fastidio, la mujer recibe otro tipo de peso. Sí, claro. Ese es el asunto del privilegio. Eso es porque mientras sigamos perpetuando la idea de que la mujer es inferior, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, pues eso sigue ahí. Es como un círculo vicioso. Y ahí entra, Marisa, también lo que tú decías en la clase pasada, de esas historias escondidas, porque pienso yo que uno de los mecanismos que se ha utilizado, entre muchos otros, ¿verdad? La inculcación de los roles del género, la falta de acceso incluso a la preparación, ¿verdad? Ahora hay más oportunidades, pero en otros momentos eso era más crónico. Sí. Pero fíjate, Marisa, el desconocimiento de las propias mujeres y de los hombres también, pero ahora digo de su historia, de la historia de la Por eso es que yo hago tanto hincapié, hice tanto hincapié la vez pasada en la cuestión de la recuperación de las historias, no solamente de las mujeres de la Biblia, es de las mujeres en la historia humana. Ahora le llaman las microhistorias, ¿verdad? Porque son las historias pequeñas, ¿no? Y yo invito a cualquier mujer, pero particularmente a las de esta generación que se están formando ahora. En las redes sociales hay un acceso extraordinario a historias que no se conocían de mujeres en el campo científico, en el campo de la literatura, de la filosofía, de las matemáticas, de actos heroicos incluso en las guerras. Sí, porque siempre se destaca lo que han hecho los hombres, ¿verdad? Pero no se destaca las contribuciones de las mujeres en muchas áreas que tú estás mencionando. Yo te decía que, o sea, los varones también tienen que cuestionar ese sistema patriarcal, y también hay un término, un concepto que se llama el machismo ilustrado, ¿verdad? Que es estos hombres que conocen el discurso que es feminista, ¿verdad? Me refiero que afirman a la mujer, que dicen, no, las mujeres, ¿verdad? Tienen que estudiar, pueden hacer cualquier cosa, pero en la práctica, en el lenguaje muchas veces, el diablo sigue oculto, el sexismo sigue estando ahí presente, la discriminación. Entonces ustedes varones tienen que cuidarse, ¿verdad? Y mirarse a sí mismos todo el tiempo y pensar, ¿estoy siendo yo un machismo ilustrado? O también se le llama machismo invisible, ¿verdad? De que puedan cuestionar esto, ¿verdad? Y lo puedan mirar y hacer un ejercicio de autoevaluación, porque también yo a veces digo, mi esposo mismo me dice, ese comentario que tú acabas de hacer ahora es un comentario sexista. Y yo me quedo como, no me había dado cuenta que había hecho un comentario sexista, y él me lo recuerda. ¿Verdad? Así que, ¿verdad? Eso va de aquí para allá y de allá para acá. Claro. Alabanzas para Héctor Fernández. Ciertamente, de eso que tú planteas, Maritza, ahí se está hablando, ¿verdad? Uno ha conocido de muchos esfuerzos
en el tema del asunto de las nuevas masculinidades. Uno conoce también de gente que incluso ha trabajado el tema hablando desde la perspectiva cristiana, ¿no? Cómo Jesús plantea una nueva masculinidad, ¿no? Una nueva forma de relacionarse con las mujeres, ¿verdad? Y una nueva forma de una redefinición de lo que significa ser un varón, ¿no? Y interesante con Jesús, porque Jesús tiene también, además de que es varón, tiene los otros atributos, ¿verdad? Como el Señor, como Mesías, como enviado, como rey, o sea, tiene todas las, vamos a decir, todas las justificaciones también religiosas. Sin embargo, su modelo de vida y su caminar como que de alguna forma rompe con todo eso. No usa eso como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Sí. Y ese niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ahí está el niéguese a sí mismo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Hay una negación en un sentido de una experiencia que está amarrada al ego, ¿verdad? De lo que significa ser varón, que también hay que negar. De acuerdo 100%. Así que yo creo que para nosotros como cristianos y cristianas, hay camino, ¿no? Hay trabajo de revisión necesaria y hay modelos y hay planteamientos bíblicos que refuerzan eso y nos ayudan en eso también. Yo creo que el evangelio que no propende al desarrollo pleno de las mujeres, ¿verdad? Que lo que hace es, o el cristianismo, ¿verdad? U otras religiones, pero hablando del cristianismo, que perpetúa el sistema patriarcal, pues no es evangélico nada. Porque si no provoca, si no nos lleva ese evangelio que predicamos a que la mujer pueda desarrollar sus dones, su plena humanidad, sus talentos aún dentro de la iglesia, cuando todavía tenemos muchísimas cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay un gran camino que recorrer para las mujeres todavía dentro de la iglesia, tanto protestante como católica y otras religiones, pues yo no le puedo llamar evangélico a ese evangelio que no provoca eso, que no nos lleva a eso, ¿verdad? Yo quizás haciendo un poquito añadiendo a eso que tú acabas de decir, de la persona de Jesús como ese paradigma para aprovechar el comentario que tú has traído hace unos minutos, que me parece muy pertinente así de Héctor, cuando te ha dicho, porque eso es lo que yo veo en Mardoqueo en un momento dado en la historia, Maritza. Ajá. Cuando la joven Esther finalmente logra llegar a palacio, porque recordemos que Mardoqueo era funcionario de palacio. Claro. Por eso es que él logra escuchar el complot que había para asesinar al rey, ¿verdad? Claro, y toda esta historia. De repente a Esther, como a cualquier persona, le pudo haber entrado el síndrome de que como ahora estoy en una posición de cierto privilegio con respecto a los demás, y esto también lo decíamos la vez anterior, el sentirme de alguna manera con algún privilegio mina mi capacidad, me priva de yo poder ver que yo también estoy en la rueda de abajo con mucha facilidad. O sea, que ese espacio en el que estoy es muy frágil. Y ahí entra Mardoqueo. Y le dice, para los que lean la historia, pero para los que no, rápido se lo digo, está el plan para exterminar a los judíos, y Mardoqueo le dice a Esther, es tu turno. Se acabó el figureo y la cuestión de estar ahí, ahora tú tienes que ir a asumir un rol. Y ella le dice, pero es que ella se escuda en una verdad. Fíjate, ella le dice, no, es que yo no me puedo presentar delante de él sin que él me llame, o sea, por la cuestión de la rotación del uso de las mujeres, porque si no, a mí es a la que me van a guindar. Y ahí vienen aquellas palabras, que eso es para la posteridad de Mardoqueo. Pues ¿sabes qué? Tú que te crees que estás ahí, van a venir, como aquellos de los nazis, como no venían por los míos, yo me quedé callado la boca hasta que el día que vengan por los míos, nadie va a venir por mí. Y Mardoqueo le dice,
pues ¿sabes qué? Si Si tú te crees que tú estás fuera del cuadro, estás bien equivocada. Y hace que ella cobre conciencia de que ella tiene que asumir una responsabilidad para revertir todo aquel plan de muerte. Sí, porque él le recuerda, oye, tú eres la reina y tú tienes poder. Era un poder limitado, porque no tenía todo el poder que tenía el rey, pero úsalo, ¿verdad? Claro. Úsalo para el bien, tanto tú de nosotros como del pueblo, ¿verdad? Así que sí, a mí me parece que fíjate, los espacios que la vida te dé, utilízalos para el bien. Exactamente. Lo que no puede haber es silencio, ni que no haya acción, ¿verdad? Tiene que haber acción. Cuando yo leí ese texto, yo pensaba en la burbuja, ¿verdad? Yo decía, bueno, lo que pasa es que, imagínate, tú estás en palacio, te están bañando con leches, con perfumes, o sea, tú estás ahí, claro, no era fácil para esas mujeres porque ellas estaban allí por obligación, ¿no? ¿Verdad? Pero de todas maneras, nuevamente gozaba de unos privilegios que otras mujeres no gozaban, ¿verdad? Y no tenían. Y entonces yo pensaba, yo dije, Mardoqueo le rompió la burbuja a Esther, era ¿verdad? Cuando yo leí el texto, salte de la burbuja y toma conciencia de que tú eres reina y de que quizás para este tiempo, por eso es que tú estás ahí, que para este tiempo fue que Dios te puso allí, ¿verdad? Así que ese Dios, ¿verdad? Que está con todas las fallas y las quiebras del sistema, pero estás ahí para algo. Exacto. Encuentra el propósito, donde estés, encuentra el propósito. Y a mí me encanta Esther, porque Esther, tú ves la conversión de Esther, ¿verdad? Ves que de una mujer muy, porque fíjate que el mismo texto dice que ella hacía todo lo que Mardoqueo le decía. Pero después tú lees en el mismo texto que Mardoqueo hizo todo lo que Esther le dijo. Sí. Fíjate, ¿verdad? ¿Cómo cambia la tortilla de el hombre que era su mentor, quien la crió, quien la cuidó, quien la formó? Ahora, ¿verdad? Ahora es él el que hace lo que ella dice. Ella descubre esa capacidad que tiene también para formular políticas y para idear un plan que le salió a perfección. Y no solamente eso, sino como ella utilizó sus propios encantos y su propio atractivo también para poder, porque ella hace énfasis en las emociones del rey, porque Artajerjes aquí se ve, o Asuero, se ve como un rey muy emocional, no es racional, es más emocional, y ella apela a las emociones del rey. O sea, ella es que ella idea un plan. Ella leyó la realidad bien leída. Sí, ella idea un plan tremendo y le da consejos al rey, y el rey lo sigue. Fíjate cómo el rey, que es el que manda y es el que dice cómo se hacen las cosas, aquí ella es la que le dice, ¿verdad? Ella es la que le dice, inclusive, ¿verdad? Que eso para mí es un texto de terror, pero ella dice, quiero que los 10 hijos de Amán también sean, ¿verdad? Colgados también. Sí. ¿Verdad? Que eso es una tragedia. Sí. Pero hay un regodeo en la venganza en el libro. Claro, ¿verdad? Estamos lejos de Jesús de Nazaret aquí, ¿verdad? Tenemos que entender pero eso es parte del texto, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso está bien, pero es como ella, como el rey hace lo que ella dice, y ella termina haciendo el decreto, y lo dice así el texto, de que para siempre se celebrara la fiesta de Purim, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Como de ser una mujer desempoderada, sin poder, pasa a ser una mujer empoderada que usa su poder para el bien. No está utilizando el poder para el mal como Amán y como el rey. Ella está utilizando el bien, el poder para salvar a su pueblo, ¿verdad? Independientemente de las cositas, ¿verdad? Pero bueno, pero eso es parte, ¿verdad? Porque en el texto bíblico hay mucha violencia también. Sí, me parece, yo sé que estamos ya entrando quizás al momento, acercándonos al cierre, pero quisiera decir dos cosas que me parecen interesantes. Una es donde quiera que la vida
abre una oportunidad a nosotros, a un ser humano, para hacerle frente a una realidad opresiva, a una realidad, a un sistema opresivo que causa dolor y sufrimiento en el ser humano. Para mí, yo creo que hay evangelio ahí, hay buena noticia de Dios. Claro, porque tanto Vasti como Esther, las dos Ambas pusieron su vida, Claro, las arriesgaron. claro. O sea que claro. puede haber momentos en que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero una se tiene que correr los riesgos. Arriesgaron la comodidad Claro. y privilegiaron Salir la de las dignidad. zonas de confort. Claro, y Sí. por un bien mayor, y yo creo que ahí siempre Exacto. hay evangelio, Claro hay que buena sí. noticia. Claro que sí. Y lo otro que quería mencionar es que la historia empieza con una fiesta y termina con otra fiesta. Ajá. Eso ahora escuchándote, Cierto. de momento vino yo sé que el tema de los banquetes y las fiestas lo hemos... Sí. Eso es lo chévere de esto, ¿ves? Que tú ves unas cosas que yo Pero no veo. mira, Me es encanta interesante, esto. empieza con una fiesta, claro. Muy distinta una de la otra. Muy diferente a Ajá. una celebración, ¿verdad? Precisamente vamos a decir, de la dignidad, de la libertad, de la liberación de Dios, de la oportunidad de Dios, de la reivindicación de los seres humanos, ¿verdad? Que están en peligro, entiéndase los judíos, pero también las mujeres. Así que yo creo que en esa afirmación de esa fiesta hay una afirmación de lo que es la aspiración y debe ser la aspiración del pueblo de Dios y de los creyentes, ¿no? Esa otra expresión de celebración, no donde hay opulencia y demostraciones de poder ostentoso, sino donde se abre una oportunidad de seguridad, de confianza y de bien para los seres El humanos. banquete de Dios es un banquete de verdadera fraternidad, Ujú. del que la única bandera que sale es la bandera de la vida. De este banquete de los 180 días y después el de 7 días, lo que salió fue olor a muerte, olor a aplastamiento de otros y de otras. De las celebraciones de Dios, por eso yo decía antes de empezar, ¿verdad? Herodes versus el banquete de Jesús sentando a la gente en la grama. Sí. De uno salió muerte, Del en el otro otro se vida. promulgaba la vida. Y aquí también está ese elemento del contraste entre una cosa y la otra. Claro que sí. Bueno, yo no sé Ya, si... ya terminamos. Bueno, hay mil cosas que Hay sacarle muchas al cosas texto. más que se pueden. ¿Verdad? Este texto es riquísimo y yo he disfrutado mucho este momento porque es como, fíjate, cómo tú ves unas cosas, cómo tú ves otras, cómo yo veo otras, Claro. ¿verdad? Y esa es la riqueza del texto, cómo nos podemos nosotros meter aquí adentro y poder sacar, porque esa palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y yo creo que, Carlos, escuchándote a ti, nosotros somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Esther fue un instrumento de Dios para su tiempo. Nosotros somos instrumentos de Dios para este tiempo. Y tenemos que tener la valentía, el arrojo de nosotros cuestionar aquello que es opresivo, aquello que no nos hace bien, aquello que no nos deja desarrollarnos plenamente en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y que para este tiempo Dios nos llamó, nosotros como pastores y pastoras, nosotros como personas que tenemos esa palabra liberadora, salvadora del Evangelio de Jesucristo, que es un modelo de nueva humanidad, ¿verdad? Para nosotros poder, y nosotros y nosotras, ¿verdad? Poder aportar desde lo poco o desde lo mucho, ¿verdad? Nosotros poder aportar para que haya cambios en la sociedad, para que haya cambios. Esos cambios empiezan en la familia, ¿verdad? Porque yo empiezo con Carlitos y Sofía. Son mis nietos y yo me he sentado con ellos dos, ¿verdad? Y hemos hablado, digo, no de la manera en que estamos hablando aquí, pero enseñarles a ellos lo que es ser un niño, lo que es ser una niña, que no es los estereotipos estos que nosotros tenemos, ¿verdad? Es enseñarles a ser hombres y mujeres de otra manera, ¿verdad? Con otros lentes. Sí, mirando las cosas y eso con todo, porque hemos hablado hasta de sexualidad con los nenes, ¿verdad? Así que desde esos microcambios acá
hasta los grandes cambios, nosotros somos instrumentos de Dios para no amilanarnos frente a esos sistemas opresivos, sino nosotros enfrentarlos, confrontarlos con educación, ¿verdad? Por eso es que para mí la educación es vital, por ahí se nos va la vida, ¿verdad? Para nosotros hacer estos cambios. Y si está en nuestras manos hacerlo, pues hacerlo. Maritza, alguna reflexión, ¿verdad?, que tú quieras hacer en el Puerto Rico de hoy. A nuestro pueblo le ha tocado tomar más conciencia entre los muchos problemas que tenemos de la tragedia de la violencia de género en nuestro país. Y me preocupa mucho, Maritza, que la gente adopta este tipo de discurso, que imagino que ustedes dos lo han escuchado muchas veces, de que ahora las mujeres tienen, en el caso, hablando del asunto del patriarcado, las mujeres tienen más oportunidades que antes. Y cada vez que yo escucho eso, Maritza, me da una piquiña espiritual, porque lo que siento es, como pasa también en otros órdenes de la sociedad, que el hecho de que una persona viva con ciertos, o se le reconozcan unos derechos y unos espacios, no significa que todavía sigue estando privado o privada de cosas fundamentales, de cosas muy importantes. Y a veces, no sé si me estoy explicando, con la excusa de que se han hecho unos avances, se pierde de perspectiva de lo que se sigue todavía privado y privada, ¿verdad? Y sirve un poco para maquillar la realidad, para escamotear la realidad, para camuflajear la cosa. Y por eso es que la declaración, que sabemos que eso no garantiza la solución del problema, pero la declaración del estado de emergencia por violencia de género tiene un papel importante para mí muy importante en este proceso, que solamente se va a completar en la medida en que eso vaya acompañado de la articulación de un proyecto de educación, para que desde nuestros procesos más elementales de crianza, los niños y las niñas comiencen a mirarse de una manera distinta, con el respeto, con la dignidad, que la igualdad no es un privilegio que yo te voy a conceder a ti, es que tú naciste igual que yo. Entonces, eso, por decirlo en el lenguaje más elemental que lo puede entender cualquiera, que yo creo que es parte de lo que en este tipo de fecha en la que estamos debemos seguir afirmando. Tú hablabas ahorita que somos instrumentos de Dios, pues entonces hay que buscar del Espíritu la fuerza, precisamente en el Espíritu, en nuestra vida, en nuestros conceptos, en nuestros esquemas, en nuestras conductas, en nuestro hablar, en nuestras frases, nuestra forma de apalabrar la realidad. Esas nuevas maneras en las que la mesa realmente nos haga sentarnos en el mismo nivel. Imagino que tú tienes... Fíjate, tú has dicho ahí varias cosas, y yo pensaba mientras tú hablabas, yo le digo, pero es que el sistema para sostenerse necesita hacer concesiones. Pues claro. ¿Verdad? Entonces, por eso es que digo que esas concesiones nos hacen pensar que ya está todo resuelto. Ajá, exactamente. Claro. ¿Verdad? Porque hay toda una estrategia. Nosotros no podemos ser ingenuos. Ahí hay estrategias de vamos para calmar la cosa y para que se aquieten, vamos a conceder 3 cositas o 4 para que la cosa, ¿verdad? Para calmar la rebelión, ¿verdad? Pero todos y todas sabemos que nosotras las mujeres todavía estamos bien atrás en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprende las mismas mujeres oponiéndose a que podamos ser, a que todos los niños, niñas, jóvenes en este país puedan ser educados con la cuestión de la perspectiva de género. Y traigo la palabra porque esa palabra se ha demonizado aquí. Y ese proyecto, yo participé
esta que está aquí, participó hace varios años atrás en una mesa con distintos, eran médicos, todos eran médicos, la única que no era médico era yo. A mí me llevan como teóloga, entre comillas, porque yo no me considero teóloga, ¿verdad? Pero ellos me llevaron allí para que yo diera la perspectiva religiosa. Nosotros cogimos todo el currículo del Departamento de Educación al que tuvimos acceso a través de internet, porque no se nos fue dado, no fue que el departamento nos lo dio, no, el que nosotros conseguimos, que está en la página, estaba en la página del Departamento de Educación, lo miramos de arriba abajo, porque había una organización aquí en Puerto Rico que quería que el Colegio de Médicos diera una opinión sobre el programa y el currículo de perspectiva de género. Y nosotros cogimos ese currículo de arriba abajo. Yo cogí el 3er grado, desde kindergarten hasta 4º año. No encontramos nada, absolutamente nada de lo que la gente dice por ahí, ¿verdad? Tergiversando todo, utilizando mal el lenguaje, confundiendo términos unos con otros, no encontramos nada. Es una narrativa para desacreditar, Maritza. El comité dio su explicación y ¿sabe lo que hicieron con esa carta? La engavetaron. El gobierno de Ricardo Rosselló, y lo voy a decir así, engavetó esa opinión de todos los que nos sentamos por meses en aquella mesa para nosotros estudiar el currículo, para ver si era verdad lo que estaban diciendo por ahí, ¿verdad? Así que ¿verdad? Mira, hacer cambios puede ser una amenaza, porque el status quo, ¿verdad? Se tambalea y entonces la gente, el tú sentarte y cuestionarte que todo lo que tú has conocido, todo lo que tú has aprendido en la vida, lo tienes que pasar por distintos filtros. Eso no es nada fácil. Para poder hacer cambios, le tenemos terror a los cambios. Hacer cosas nuevas, distintas, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Yo sé que el tiempo se nos está yendo, pero miren, la educación es la mejor herramienta que tenemos para hacer esos cambios. Incluyendo la educación bíblica, sí, claro, teológica, ¿verdad? en este ejercicio de reflexión. Claro. Lo que pasa es que no se nos puede olvidar en eso que está diciendo Maritza, que eso que hemos aprendido en muchos frentes y en muchos escenarios viene refrendado por un tipo de discurso que sacraliza eso. Porque no podemos negar, tú decías ahorita al principio hablabas de la iglesia, nosotros y nosotras no podemos negar que una gran parte de la visión del mundo en la llamada civilización occidental, ¿de dónde es que viene? Entre otras fuentes que han tenido privilegio del asunto religioso, del asunto de la Biblia hebrea, por ejemplo, de la legislación clásica romana y griega y romana, esas son las fuentes, sí, de las que se nutre. Después han venido otras cosas, pero en sus cimientos, eso fue lo que construyó hasta la visión de la moralidad de la civilización occidental. Y tú hablabas de eso de la iglesia. Las mujeres no participaron del proceso para decir una cosa que tiene que ver con nosotros, ahora aquí de la iglesia. ¿Quiénes fueron los que produjeron el esquema de la creación de metáforas y de símbolos en toda la cuestión religiosa? Pensemos en eso. Entonces, tú tienes hasta la idea de que el pater familias, que tú lo mencionaste en un momento dado, ¿es quién? Esa es la voz. Y por lo tanto, ese es el mediador. Así que el mediador es una figura ¿qué? Es una figura masculina. Se masculinizó la figura del mediador. Por eso es que en todos esos inicios de la vida de la iglesia, el clero estaba compuesto únicamente ¿por qué? Por varones, porque vamos a la historia, pero es entender esa dinámica. ¿De dónde viene eso? Eso no viene de la casualidad.
Eso viene de la construcción de los símbolos y de las metáforas. El mediador es el varón, que es el pater familias. En la vida religiosa, el mediador es ¿quién? Es el hombre, es la figura religiosa que está ahí al frente. Nosotros, los discípulos de Cristo en Puerto Rico, ¿cuándo fue que vinimos a tener una mujer reconocida como ministro? Que fue Juana Santana ya en los ¿qué? En los 50. No, en el 79. Exacto, un poquito ella. antes que empezó, se ordenó después, pero Fue antes que eran misioneras. Claro. Y las esposas de los pastores. Exacto. Pero fíjate que estamos diciendo eso, qué bueno que lo tenemos, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que son, para todos los efectos, eso fue ayer, que nosotros vinimos a tener esa conciencia. Entonces, así como eso, la pregunta que dejamos en la mesa, ¿cuántos otros elementos de nuestra vida, de la construcción de significados, de símbolos, de metáforas y de referentes, también hay que revisarlo? Claro, sí, Eso sí. lo dejo ahí, ¿verdad? Eso está como para otra. Sí. Bueno, hermanos y hermanas, le agradecemos su apoyo. Puede comentar, puede diferir también, tiene todo el derecho Claro. a pensar diferente. Claro. Nosotros estamos trayendo, ¿verdad?, un análisis, una perspectiva que creemos con toda la fuerza de nuestro corazón, que está en el texto bíblico, y no solamente eso, sino en el deseo de Dios, en el proyecto de Dios, en la vida de Jesús, en el reino de Dios. Pero cabe la diferencia, ¿verdad?, y de opinión y de criterio también. Siempre. Así que gracias por acompañarnos, Maritza, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un diálogo rico, extraordinario. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones a todos y a todas. Dios les bendiga.